Iniciamos con la unidad número 1 de matemática básica, matemática 014, los números reales. Los temas que vamos a ver en esta unidad son los siguientes. El número 1, el conjunto de los números reales. El número 2, el campo de los números reales, axiomas, operaciones y propiedades. El número 3, la recta numérica. El número 4, valor absoluto, distancia entre dos puntos en la recta real. Número 5, subconjunto de R, intervalos y tipos de intervalos. Número 6, exponentes enteros irracionales. Y número 7, radicación y racionalización. Esta primera unidad es una unidad muy importante ya que nos va a dar todas las bases que necesitamos sobre los diferentes tipos de conjuntos numéricos que existen y sus propiedades y operaciones. El objetivo que se tiene con esta unidad es determinar la estructura de los números reales, sus propiedades y su representación en la recta real, expresar los axiomas de campo de los números reales, sus propiedades, describir la recta real y graficar números reales, resolver problemas con valor absolutos, exponentes y radicales y descubrir la gráfica y describir y graficar intervalos. Vamos con nuestro tema número 1 de la unidad número 1, el conjunto de los números reales. En esta unidad vamos a ver los diferentes conjuntos numéricos que existen, es decir, es como las diferentes clases de números que existen. Y es un tema muy importante porque en las matemáticas, ¿qué es lo que hacemos? Que trabajamos con números, entonces debemos de conocer cuáles son los diferentes tipos de números que existen y cuáles son sus propiedades y sus operaciones. Vamos entonces a continuar. Cada vez que iniciemos un tema, vamos a poner una frase inspiradora. En este caso, la frase que vamos a ver es la siguiente. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Bueno, el estudio es muy importante para nosotros, que somos personas que venimos de hogares humildes. Nos abre una puerta y nos abre muchas oportunidades. Y lo felicito a cada uno de ustedes que están aquí estudiando y les exhorto a que pongan todo su empeño para que sean buenos profesionales. Vamos a iniciar entonces con nuestra unidad número 1. Antes de entrar en lleno con esta unidad, vamos a ver una pequeña introducción de teoría de conjuntos. Bueno, un conjunto es una colección bien definida de objetos llamados elementos, sus elementos. Los conjuntos se simbolizan con letras mayúsculas y los objetos que componen el conjunto se denominan elementos o miembros y se denotan con letras minúsculas. Vamos a ver algunos ejemplos de conjunto, como este que está aquí, que son el conjunto de las vocales, y este que está aquí, que son los números del 1 al 9. Vamos con la forma de representación de los conjuntos. Un conjunto puede especificarse de dos formas. El primero es por extensión, si se enumeran los elementos del conjunto. Y número 2, por comprensión, si se expresa una propiedad, una ley, una regla que determina a los elementos del conjunto. En ambos casos se utilizan llaves. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, el conjunto compuesto por los números 5, 10 y 15 puede representarse de las formas siguientes. Primero, notación por extensión, entre llaves, que tenemos 5, 10 y 15. Y notación por comprensión, en este caso, tal como nos decían, se escribe una
propiedad que cumplan todos los elementos del conjunto. En este caso, entre llaves, se escribe X. Esto sería de la siguiente forma: X, tal que X es igual a 5n. Fíjense, esta que está aquí es la regla que cumplen la propiedad o regla que cumplen todos los elementos del conjunto. X tal que X es igual a 5n, donde n es igual a 1, 2 y 3. Entonces, fíjense que cuando n vale 1, 5 por 1 es igual a 5, es decir, que X vale 5. Cuando n vale 2, 5 por 2, 10, es decir, que X vale 10. Y 5 por 3, cuando n vale 3, 5 por 3, 15. En este caso, X vale 15. Vamos ahora a trabajar con subconjunto. Si los elementos del conjunto A también son elementos del conjunto B, decimos que A es un subconjunto de B y se escribe de la siguiente forma. A es un subconjunto de B, es como una U acostada, si se quiere. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, si tenemos este conjunto B, que está formado por los números 1, 2, 3, 4 y 5, y tenemos este conjunto A, que está formado por los números 1, 2 y 3. Como vemos aquí en la definición, todos los elementos de A también son elementos del conjunto B. En este caso podemos decir que A es subconjunto de B. Este es el subconjunto y el conjunto sería todo lo que está aquí. Vamos con el próximo tema, que sería unión de conjunto. En la unión de dos conjuntos A y B, es el conjunto de elementos que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos A o B. En notación de conjunto escribimos A unión B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Esta O significa que pertenece a uno, pertenece al otro o pertenece a los dos. Cuando es O, es o pertenece a uno, o pertenece a otro, o pertenece a los dos. Vamos a ver el ejemplo. Si tenemos el conjunto A compuesto por los números 1, 2, 3, 4 y 5 y el conjunto B formado por los números 4, 5, 6 y 7, la unión de conjuntos A y B sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, todos los elementos que están en el conjunto A y todos los elementos que están en el conjunto B y los elementos que están también en ambos conjuntos, tanto en A como en B. Teniendo en cuenta que no se repite. Fíjense que aquí el 3, el 4 y el 5 están tanto en A como en B, pero en la unión solamente se coloca 4 y 5 una sola vez. Vamos con la próxima operación de conjunto, que sería intersección de conjuntos. La intersección de dos o más de dos conjuntos A y B es el conjunto de elementos comunes a ambos conjuntos A y B y se escribe de la siguiente forma: A intersección B es igual a X tal que X pertenece a A y pertenece a B. En este caso, la intersección debe pertenecer al mismo tiempo a ambos conjuntos. Vamos a ver si tenemos un conjunto A formado por los números 1, 2, 3, 4 y 5 y un conjunto B formado por los números 4, 5, 6, 7. Entonces, los elementos que son comunes en los conjuntos A y B, que pertenecen tanto a A como a B, son el 4 y el 5. Entonces, la intersección de conjunto serían los números 4 y 5. Y de esta forma hemos finalizado este tema de esta introducción a los conjuntos. Vamos a iniciar con nuestro tema 1.1 de la unidad 1, que es el conjunto de los números reales. Vamos a iniciar con la definición de el conjunto de los números naturales. Este tema es muy importante porque aquí vamos a conocer los diferentes conjuntos numéricos que existen. Como sabemos, aquí en matemática lo que vamos a trabajar es con números y necesitamos conocer
cuáles son los diferentes tipos de números que existen, la clasificación de los números. Entonces vamos a empezar con el conjunto de los números naturales. Se representa aquí por esta n y surgen por la necesidad que tenía el hombre de contar, de cuantificar, de ordenar las cosas que tenía. Ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos suspensivos. Vamos a ver las propiedades de los números naturales. Existe un primer número natural, pero no existe un último número natural. El primer número natural es el número 1 y el último no existe porque, bueno, tienden hacia el infinito. Es un conjunto infinito, como lo acabo de mencionar ahora, no termina, no tiene fin. Imagínense el número más grande positivo que usted se puede imaginar. Existe uno más grande que este, porque a ese usted le puede sumar uno. Sirve para ordenar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Y entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. Entre el 1 y el 2, aquí en el medio, no existe otro número natural. Entre el 4 y el 5, no existe otro número natural. Entre el 1000.000.001 y 1000.000.002, tampoco existe otro número natural. Vamos ahora con el conjunto de los números enteros. Este conjunto surge por la necesidad que tenía el hombre de expresar deudas y faltas. Y en términos matemáticos, por la imposibilidad en la recta de números naturales, cuando el minuendo es menor que el sustraendo. Es decir, cuando tenemos la división 5 menos 8, esto no tiene una solución dentro del conjunto de los números naturales. Si yo tengo 5 y le quito 8, me va a dar menos 3. Es decir, el menos 3 es un número negativo y los naturales, si se acuerdan, son solamente números positivos. Ejemplo de los números enteros sería menos punto suspensivo. Por aquí viene desde el menos infinito y tenemos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y por aquí se extiende hacia el infinito. Es decir que el conjunto de los números enteros está compuesto por los números enteros que son negativos, el 0 y los enteros positivos que, como vimos anteriormente, son los mismos números naturales. Los enteros, los números enteros, es la unión de los enteros negativos, como lo acabo de mencionar, que se simboliza como un z menos. Aquí los enteros en general se simbolizan por z. El 0 y los enteros negativos. Vamos a ver nuestra próxima fórmula, que sería que los enteros es la unión de los enteros negativos más los enteros positivos, unión el 0. Vamos a ver las propiedades de los números enteros. No existe ni un primer ni un último número entero. Como vimos anteriormente, en los naturales existía un primer número natural, pero en los enteros no existe ni un primero ni un último, porque los números negativos por aquí, como se tienden hacia el infinito, no podemos decir que existe un primer número entero. Y no existe un último número entero porque también del lado positivo se extiende hacia el más infinito. Es un conjunto infinito, ya eso no hay que explicarlo. Sirve para ordenar, bueno, como los naturales están incluidos ahí, también sirve para ordenar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y esta es la misma que vimos anteriormente, que entre dos números enteros consecutivos no existe otro número entero. Entre el menos 2 y menos 3, aquí en el medio no existe otro entero. Entre el menos 1 y 0, entre el 2 y el 3, si están consecutivos no existe otro número entero. Continuamos con el conjunto de los números racionales, que se simboliza por una Q. El conjunto de los números racionales tiene la siguiente definición. Un número racional es un número que se podría expresar como el cociente A entre B de dos números enteros. El entero A se llama numerador y el entero B, que no puede ser 0, se llama denominador. Hay que tener bien pendiente esto y esto lo vamos a ver durante el transcurso de todo semestre. En matemáticas, siempre que veamos una división, se va a especificar que
El denominador no puede ser 0 porque en matemática la división entre 0 no está permitida. Ejemplos de números racionales tenemos 3 cuartos, 5 medio, 0 entre 4, menos 2 tercios, 100 entre 11. Fíjense que todo esto representan cociente de dos números enteros, 0.5, 10, menos 15, 0.3333. Y aquí, como vamos a ver más adelante, como los números racionales están compuestos por los enteros y los fraccionarios, entonces los decimales también caben aquí y los enteros también. Entonces, los números racionales están formados por la unión de los números enteros, que fue lo que vimos anteriormente, los enteros positivos y el cero, negativo y el cero, y los números fraccionarios. Entonces, tenemos la siguiente fórmula: Q es igual a A entre B, tal que A y B pertenecen a los números enteros y B tiene que ser diferente de 0. Donde, como ya lo he dicho anteriormente, A se le llama numerador y B se le llama denominador. La propiedades de los números racionales. La propiedad más importante de este conjunto numérico es la propiedad de densidad, la cual establece que entre dos números racionales, cualesquiera, existen infinitos números racionales. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos los siguientes números racionales cualesquiera, por ejemplo, el 0 y el 1 son números racionales porque, si se acuerdan, los enteros pertenecen también a los racionales. Y yo puedo decir que, bueno, en la mitad entre el 0 y 1 está el 1 medio. Y que en la mitad entre el 0 y 1 medio está el 1 cuarto. Y que en la mitad entre el 0 y 1 cuarto está el 1/16. Y así sucesivamente, siempre vamos a encontrar una mitad. En la mitad entre estos dos, un 32avo, un 64avo, un 128avo y así sucesivamente. Otro ejemplo es si tenemos, por ejemplo, entre el 0 y el 1, si dividimos esto en 10 partes iguales, serían en décimos. Un décimo, dos décimos, aquí iría el 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos y así sucesivamente. Fíjense que 2 décimos es lo mismo que decir 2 entre 10, yo puedo decir mitad 1, mitad 5, es lo mismo que decir un quinto. Y aquí 10 décimos, lo mismo que decir 5 quintos. Fíjense que entre el 0 y 1 existen todos estos números. Vamos a tomar ahora entre este que está aquí, que es el 2 décimo, que es lo mismo que decir un quinto, entre el 2 décimo y el 3 décimo. Entre estos dos vamos a ampliarlo. Si lo amplío, por aquí tenemos el 1 quinto, que es lo mismo que 2 décimos, que también podemos decir que es 4 veinteavos, porque si yo saco cuarta 1, cuarta 5, es lo mismo que decir un quinto. Entonces fíjense que aquí yo tengo 4 veinteavos, 5 veinteavos en el medio, 6 veinteavos. Entonces la mitad entre 4 veinteavos y 6 veinteavos estaría el 5 veinteavos. Y podría tomar aquí entre estos dos también hacer una ampliación. Ahora vamos a dividir esto en cuarentaavos. Es decir, el 5 veinteavos es lo mismo que decir 10 cuarentaavos, porque si sacamos mitad de 10, 5, mitad de 20, mitad de 40, es 20. Entonces aquí tenemos 10 cuarentaavos, 11 cuarentaavos, 12 cuarentaavos, que el 12 cuarentaavos es lo mismo que decir 3 décimos, porque aquí yo puedo sacar cuarta 1, cuarta 10. Que este siempre es el 3 décimos. Entonces, entre estos dos que están aquí, yo voy a tener en el medio el 11 cuarentaavo. Y así sucesivamente. Siempre vamos a encontrar un número en el medio. Siempre vamos a poder encontrar un número en el medio. Y por eso es que decimos en esta propiedad que entre dos números racionales, cualesquiera, existen infinitos números racionales.
Vamos ahora con el siguiente conjunto numérico, que sería el conjunto de los números fraccionarios. Entonces, en los números fraccionarios, el numerador indica el número de partes que se toman de la unidad y el denominador en cuántas partes iguales se divide la unidad. Las fracciones pueden ser propias o impropias. Vamos a ver esto de el número de partes en que se divide la unidad y en cuántas partes se divide la unidad. Imagina que tenemos aquí un círculo o una pizza y si usted la corta en dos, entonces hemos dividido la unidad en dos partes. Entonces, para expresar un medio, es decir, la mitad de algo sería un 1 entre 2. 1 representa cuántas partes se toman de la unidad. Se ha tomado una parte de esa unidad y en cuántas partes se ha dividido la unidad en dos. Es decir, que un medio es lo que representa esto. Se ha tomado una parte de dos partes en que se ha dividido la unidad. Por ejemplo, está en este de aquí. La unidad se ha dividido en cuatro partes y si queremos expresar el 2/4 lo que significa es que hemos tomado dos partes de la unidad de cuatro partes iguales en que hemos dividido la unidad. Y por último aquí, por ejemplo, el 4/8, la unidad la hemos dividido en 8 partes, que es el denominador, y hemos tomado cuatro partes de la unidad. Entonces esto sería 4/8. Cuatro partes de la unidad de 8 partes que divide la unidad. Cuando son esto, por ejemplo, estos ejemplos que hemos visto aquí arriba, si se fijan siempre, el numerador, en estos casos, el numerador es menor que el denominador. A esto se le llama fracción propia. Si el numerador es menor que el denominador, entonces eso se llama fracción propia. Ejemplo, 1/2, 3/4, 8/13, 1/5. Cuando la fracción es impropia, en este caso el numerador es mayor que el denominador. Ejemplo, 4/3, 15/2, 8/3. Vamos a ver cómo vemos esto en la siguiente grafiquita. Por ejemplo, si yo tengo aquí 11/8, entonces yo divido una unidad en 8 partes iguales. Fíjense que como son 11, entonces yo tendría que dividir una unidad completa en 8 partes y una unidad completa también en 8 partes, pero solamente voy a sombrear 11. 11/8. Si lo quiero expresar, esto es un número, una fracción expresada en forma impropia. Si lo vamos a expresar como una fracción mixta, esto sería una unidad completa, que sería esta, y 3/8. 1, 3/8. Una unidad completa y 3/8 de unidad. Por ejemplo, 9/4, yo divido las unidades en 4 partes iguales, como esta que están aquí. Pero fíjense que si divido 2 en 4 partes iguales, todavía me está faltando 1 porque son 9/4. Entonces tengo que agregar una más adicional. Entonces, el total de partes que he dividido la unidad, que son 4, yo tomo 2, son completos, y de una unidad completa solamente tomo 1, que serían 4 más 4, 8, más 1, 9, 9/4. Si lo quiero expresar en forma mixta, sería 2 unidades completas más 1/4, una cuarta parte de esta unidad. Y en este que está aquí, 10/6, yo divido una parte en 6 partes iguales. En el primero tengo 6/6, que es una unidad, y luego como son 10 le agrego 4 más. 10 más 4 serían 6, 6/6. Si lo quiero expresar en forma mixta, sería una unidad completa más 4/6, que sería aquí un entero, 4/6. Vamos con el conjunto de los números decimales. Los números decimales son valores que denotan números racionales e irracionales, es decir, que los números decimales son la expresión de números no enteros que, a diferencia de los números fraccionarios, es decir, los números racionales y los números irracionales, no se escriben
como el cociente de dos números enteros, sino como una aproximación de tal valor. Vamos a ver, entonces, la clasificación de los decimales. Tenemos aquí los decimales exactos. Son aquellos que en el proceso de dividir el numerador entre el denominador tiene como residuo 0. Y tenemos 0.5 es igual a 1 medio. 0.75 es igual a 3 cuartos y 0.2 es igual a 1 quinto. Vamos a ver, si dividimos 1 entre 2, 1 entre 2 no cabe, es decir que pongo un 0 aquí y aquí pongo un 0 punto. Ahora sí cabe, 10 entre 2 es a 5 y 5 por 2 es 10. Si resto 10 menos 10 me da 0. Es decir, en el proceso de división, no nos quedó nada, es decir que 1 medio es lo mismo que decir 0.5. El otro es 3 cuartos. 3 cuartos, si yo divido 3 entre 4, ¿qué tenemos? 3 entre 4, bueno, no cabe. Le pongo el 0 punto y le agrego un 0 aquí. 30 entre 4, eso es a 7. 7 por 4 son 28. Y si resto 30 menos 28 me va a dar 2. 2 entre 10 no cabe, me agrego 0. 20 entre 4, eso es a 5. Ahora esta parte de aquí, para que no se confundan. Y 5 por 4 es 20 menos 20. Es decir que aquí el residuo es 0. Y así sucesivamente con los otros podemos hacer lo mismo. Bueno, ya vimos los decimales exactos. Ahora vamos a ver los decimales periódicos puros. Son aquellos en el que se repite una cifra o grupo de cifras después del punto decimal. Ejemplo, 0.3333, 0. Punto suspensivo, 0.666, punto suspensivo, 0.353535, punto suspensivo. Entonces aquí vemos que se repite el 3 indefinidamente, el 6 indefinidamente, el 35 indefinidamente. La condición de periodicidad se simboliza por una rayita arriba del número o los números que se repiten. En este caso podemos decir que 0.333 es lo mismo que decir, punto suspensivo, es lo mismo que decir 0.3, la rayita arriba que significa 0.3 periódico. 0.6666, punto suspensivo, bueno, lo mismo que decir 0.6 con la rayita arriba que significa 0.6 periódico. Y 0.353535 es igual a 0.35 con la rayita arriba que significa 0.35 periódico. Vamos a ver cómo llegamos a esos valores. Por ejemplo, si tenemos 1 entre 3. 1 entre 3 no cabe. Como no cabe, se pone el 0. Pongo el punto y aquí pongo un 0. O sea, 10 entre 3 sí cabe, que es a 3. Y 3 por 3 son 9. Se resta y al final me queda 1. 1 entre 3 no cabe, le agrego un 0. 10 entre 3 es a 3 y 3 por 3, 9. Me sobra 1, no cabe, le agrego un 0. 10 entre 3 sí cabe, que es a 3 y 3 por 3, 9. Si se fijan, siempre me va a pasar exactamente lo mismo. Siempre va a sobrar 1 y le agrego un 0. Es decir que esto se repite indefinidamente. Es decir que un tercio es lo mismo que decir 0.3 periódico. Y 0.3 periódico. Y con los otros
se hace de manera similar. Y por último tenemos los decimales periódicos mixtos, que son aquellos cuyos periodos de repetición no empiezan con la cifra inmediatamente después del punto decimal, sino con la segunda, tercera, etcétera, cifra decimal. Ejemplo, 0.48666 punto suspensivo sería 0.48 y el 6 sería el que se repite. Si se fijan, en este caso, en la segunda cifra decimal es que tenemos la parte que es periódica, la parte que se repite. 0.42423, perdón, 0.4232323, es decir, 0.4 y el 23 es la parte que se repite. En este caso, después de la segunda cifra decimal, empieza el periodo de repetición. Continuamos con nuestro siguiente conjunto numérico, que es el conjunto de los números irracionales. Un número irracional es un número que no puede ser expresado como el cociente de dos números enteros. Si se fijan, vamos a decir que es como lo contrario de los números racionales. Los racionales eran aquellos que se podían expresar como el cociente de dos enteros, y estos no se pueden expresar como el cociente de dos enteros. Y que expresado en forma decimal no es ni un decimal periódico ni exacto. Están formados por las raíces no exactas y algunas constantes numéricas como el pi y la base del logaritmo neperiano, que es el e. Vamos a ver ejemplo de números irracionales. Fíjense, tal como dice la definición, no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, si tenemos aquí raíz de 2 y nosotros buscamos en la calculadora cuánto es raíz de 2. Raíz de 2 es 1.41, 42, 13, 5, 6, 2, 3, 0, 9, 5, 0, 4, y ahí se extiende hasta el infinito. Era infinitas cifras decimales. Es decir, que no hay dos números enteros que cuando usted lo divida le dé exactamente igual a un número racional. Y si lo expresamos en forma decimal, como lo estamos expresando aquí, no es ni un decimal periódico ni un decimal exacto. Fíjense que aquí no hay ninguna periodicidad, aquí hay números que de forma aleatoria aparecen. Otro número, por ejemplo, es raíz de 10, raíz de 3, como este que está aquí, el pi, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con trigonometría, que es 3.14, 15, 9, 2, etcétera, etcétera, etcétera. El e, que es la base del logaritmo neperiano, 2.7182, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, vamos con el conjunto de los números reales, que se representa por una R. Entonces, la unión del conjunto de los números racionales e irracionales conforman el conjunto de los números reales. Es decir, que R va a ser igual a Q unión Q'. Fíjense que el conjunto de los números racionales se simboliza por un Q'. Entonces, en los números racionales podemos decir que existe una correspondencia bionívoca entre los infinitos puntos de la línea recta y los números reales. Es decir, a cada número real le corresponde un número de la línea recta y viceversa. Por eso, en la recta numérica podemos representar cualquier número real. Entonces, tenemos la siguiente recta numérica, aquí podemos expresar los números enteros, como lo vemos aquí, el 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, que son números también racionales. Números irracionales, como racionales como el 3 cuartos, menos 2.36, y números irracionales como raíz de 2, el e, el pi, y cualquiera de los números que hemos visto se puede representar en una recta real. Como una recta tiene infinitos puntos y los números reales son infinitos, a cada uno de estos puntos de la línea recta le va a corresponder un número de los números reales, y a cada número de los números reales le va a corresponder un punto de esta línea recta.
La propiedad más importante de este conjunto numérico es la propiedad de densidad, la cual establece que entre dos números reales cualesquiera existen infinitos números reales. Esta ya la vimos, esta propiedad, cuando estábamos trabajando con el conjunto de los números racionales. Así que no la voy a repetir de nuevo. Si la quieren ver, la chequean cuando vemos el tema de los números racionales. Y por último, para finalizar, vamos a ver el siguiente esquema que tiene ya un resumen de todos los conjuntos numéricos que hemos visto. Tenemos primero el conjunto de los números reales, que se divide a su vez en números racionales e irracionales. Los racionales se dividen en enteros y fraccionarios, y los enteros se dividen en enteros positivos, enteros negativos y el cero. Los fraccionarios, a su vez, se pueden expresar como una fracción, pero también se pueden expresar como un decimal. Es decir, que los fraccionarios se clasifican en fracciones propias y fracciones impropias. Y los decimales, las fracciones, se pueden expresar como un número decimal, y los decimales a su vez pueden ser decimales exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Vamos ahora a trabajar con las actividades. La actividad 1.1 dice aquí: marque con una X a los conjuntos numéricos que pertenecen a los siguientes números. Es posible que un número pertenezca a más de un conjunto numérico. Es decir, si pertenecen a los reales, a los racionales, a los irracionales, a los enteros, a los naturales, a los decimales o los fraccionarios. Y en la actividad número 2 vamos a completar diciendo qué conjunto numérico es el que resulta de la operación con la operación de conjunto entre esos conjuntos numéricos, y la unión entre los racionales y los irracionales. Aquí la intersección entre los reales e irracionales, y así sucesivamente.